Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Pues aquí les habla su amigo Ángel López y en esta ocasión me tocó a mí exponerles acerca del tema profundizando, el pastor que profundiza en el conocimiento de Dios, el pastor que profundiza en el conocimiento de Dios. Y como base bíblica haremos referencia a Éxodo capítulo 33, versículo 12 en adelante. Dice la escritura: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Pues aquí vemos cómo Moisés tenía una responsabilidad, pues la verdad, bastante grande. Y el pueblo de Israel había tenido una trayectoria desde el tiempo en el que estuvieron como esclavos en Egipto. Y sabemos que Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho que la tierra donde él estaba en ese tiempo es la tierra que le iba a dar a su descendencia. Pero vino un proceso bastante extenso de años, de cientos de años, y después Israel es esclavizado. Y cuando ya Dios estaba cumpliendo la palabra, lo que él había prometido a Abraham, uh, para esto el pueblo de Israel ya se había comportado pues bastante rebelde, ¿no? En el camino, en el trayecto. Cuando ya están muy cerca de entrar a la tierra prometida es cuando ocurre esto en específico. Y yo quiero, antes de profundizar o antes de avanzar, ahondar en lo que compete en esta ocasión, quiero enfatizar que en el versículo 1 del capítulo 33, Dios le dijo a Moisés: anda, sube aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, y te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Entonces, Dios le dijo: ok, yo soy un Dios fiel, yo soy un Dios que sé cumplir mis promesas. Yo hice un pacto con Abraham, yo hice un pacto con mi siervo Abraham, y yo voy a cumplir lo que yo les prometí. Yo les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob que a su descendencia les daría una tierra fructífera. Entonces yo hasta aquí llego porque yo estoy cumpliendo con mi promesa, pero vayan ustedes, posean la tierra, pero yo no iré con ustedes. Entonces ahí es cuando, en este caso, el líder Moisés entendió la necesidad que tenía un pueblo, una nación y también un líder, la necesidad que tenían de que su Dios estuviera con ellos. No podían ellos entrar a un lugar que Dios les había prometido y Dios no iba a estar ahí. O sea, ¿qué sentido tenía poder ir a una tierra prometida, a una tierra que fuera muy fructífera, que fuera muy fértil, una tierra de mucha cosecha? Pero ¿de qué servía eso sin Dios? Creo yo que un pastor está siendo confrontado día con día a la revelación de Dios, a tener más y más revelación de Dios. Y entre más uno busca de Dios, mientras uno más necesita alimentarse de Dios para poder alimentar a la iglesia, uno se da cuenta que se necesita cada vez más entender los propósitos, entender los designios de Dios, entender sus leyes, entender sus principios. Es fundamental.
Ahora, no podemos quedarnos nosotros en un mismo nivel, no podemos quedarnos pensando, bueno, yo ya aprendí esta parte del Evangelio, o ya aprendí esto del caminar en el Señor y hasta aquí. No, tenemos que ir avanzando, así como lo decía Pablo. O sea, ya no podemos ser niños fluctuantes, ya no podemos solamente estar tratando de alimentarnos con leche, ¿verdad? Como un niño cuando es bebé, pues se le da leche y la leche le es suficiente para su sustento, pero cuando ya su cuerpo empieza a crecer, su mismo cuerpo ya necesita otros nutrientes, ¿verdad? Ya necesita otro tipo de alimentación, un alimento más sólido, un alimento que le provea de esas vitaminas, de esos nutrientes, de esa energía que ese individuo empieza a tener necesidad. Entonces Pablo decía, ustedes que ya deberían ser maestros, aún todavía tienen necesidad de que se les dé leche. ¿Por qué? Porque esto habla, la leche nos da una connotación de que es un alimento para principiantes, un alimento de inicio para la vida de un individuo, pero llega un momento en que ya no es suficiente. Entonces, el pastor necesita estar alimentándose, necesita estar profundizando en el conocimiento de Dios para poder transmitirle a la iglesia lo que Dios quiere que la iglesia sepa. Dios quiere que nosotros como líderes, nosotros como pastores, estemos en continuo conocimiento de su palabra, que estemos en continuo conocimiento de sus deseos, de lo que Él desea para su pueblo. El Salmo 119 nos habla de cómo la palabra de Dios es la lámpara ante nuestros pies, es la luz que alumbra nuestro camino, y nosotros tenemos que conocer más y más a Dios para poder transmitir a su pueblo lo que Él quiere. Moisés era el mediador, era el intercesor entre Dios y el pueblo. Él subía al monte a recibir instrucción de Dios y pasaba tiempo con Dios. Entonces también aquí es algo muy importante entender que tenemos que pasar tiempo con Dios. Ahora, hay muchas formas en las que uno como líder y pastor puede pasar tiempo con Dios. Número uno, obviamente, que es la oración, es meditar en Dios, pero también es fundamental que meditemos en su palabra. Hasta ahorita no existe otro medio tan eficiente para uno conocer a Dios. Hay otras formas de conocer a Dios, que es, como les decía, pasar tiempo en su presencia, y ahí Dios nos empieza a revelar su esencia, nos empieza a revelar qué es lo que Él desea que se hable en estos tiempos. Pero antes que eso necesitamos escudriñar la palabra, porque Dios ya tiene una palabra escrita. Y a través de la palabra escrita es que nosotros podemos profundizar en el conocimiento de Dios. Moisés entendió que era fundamental, que era esencial que Dios estuviera revelándose continuamente a él, para después él seguir alimentando al pueblo. Un pueblo que no tenía el conocimiento de su Dios estaba condenado a perderse. Entonces Moisés entendió la necesidad de conocer cada vez más a Dios, y él estuvo dispuesto a enfrentar lo que se viniera con el fin, con el único propósito de conocer más a Dios. Y él tuvo ese deseo y tuvo esa osadía de pedirle a Dios: Señor, muéstrame tu camino, muéstrame tu esencia, muéstrame tu presencia, muéstrame tu rostro. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. No me sirve de nada tener aquí en la tierra cualquier cosa, por buena que sea. Lo más maravilloso que yo pueda tener en esta tierra no se compara. Si yo te desconozco a ti, de nada me sirve. Pablo decía: todo lo que yo soy, todo lo que he alcanzado, todo lo que he logrado, lo estimo como basura a fin del conocimiento de Cristo, a fin de tener más y más acceso a Cristo. No nos sirve de nada las posesiones, no nos sirve de nada lo que sea terrenal.
Eclesiastés nos habla de que todo lo que está aquí en la tierra es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, uno como líder, como pastor, tiene que afianzarse y afirmarse mucho en este principio, en este fundamento, en estas bases de que sin Dios, sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento íntegro de Dios, no vamos a poder llegar, no vamos a poder guiar a la iglesia, no vamos a poder guiar a la congregación. Moisés tenía una responsabilidad enorme porque él tenía que mover masas, miles, tal vez millones de personas que tenía que irle a estarlas dirigiendo. Entonces él veía su condición, aunque él era una persona preparada porque él estudió o sea, él creció en toda la preparación egipcia, que en aquellos tiempos era de las primeras potencias mundiales. En esas épocas estaba, esa nación era muy prominente y pues destacaban en todo lo que tiene que ver con la ciencia, y la prueba está en la dificultad que tuvieron para hacer las pirámides, y aún así ellos lograron hacer todos aquellos cálculos para poder edificar esas torres que para esas fechas pues sería prácticamente imposible, ¿verdad? Pero ellos tenían mucho conocimiento de las ciencias, lo que es física, lo que es matemáticas. O sea, eran personas preparadas, eran personas que estaban en eminencia en aquella época, y Moisés fue criado en una cultura egipcia. Entonces entendemos que Moisés estaba muy preparado. Moisés tenía mucho conocimiento, pero al él darse cuenta que tenía mucho conocimiento humano, se daba cuenta que carecía del conocimiento de Dios. Y él estaba interesado en conocer a Dios. No solamente conocerlo, sino profundizar cada vez más en el conocimiento de Dios. Por eso él le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, no queremos nada. Si tú no nos revelas tu conocimiento, no queremos nada. Si tú no nos das de tu revelación, de nada sirve, porque vamos a estar caminando como ciegos. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Vamos a estar caminando hacia un callejón sin fondo. Vamos a estar yendo hacia un lugar que no tiene fin. Necesitamos que tú estés con nosotros. Revélame tu camino, revélame tu rostro, muéstrame tu rostro, ve con nosotros. Y si tú no vas con nosotros, y si tu conocimiento no está con nosotros, no nos sirve de nada seguir. Es lo mismo que hoy debemos entender en nuestras iglesias, los que estamos a cargo de esta responsabilidad de guiar a gente. O sea, yo puedo prepararme mucho y usar filosofías, usar conceptos que a mí se me ocurren, pero si no es Dios el que se me está revelando a mí, el que Él me está dando de su conocimiento, y yo no estoy buscando más y más de ese conocimiento, llegará un punto en el que yo estaré errando y yo estaré guiando equivocadamente a la gente de la cual tengo influencia. Es bien importante que nosotros estemos siempre preparándonos en su palabra, pasar tiempo con el Señor para que Él nos siga revelando más y más de su presencia. Dice el versículo 15 del capítulo 33, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conoceré que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? O sea, esa es otra de los medidores o de los parámetros de lo que nosotros tenemos que estar considerando. O sea, si Dios, o sea, ¿cómo nosotros podemos entender que Dios está con nosotros? Dice aquí: si tú realmente dices que he hallado gracia en tus ojos, pues no nos abandones. No estés lejos de nosotros, danos de ti más, danos de ti más. Dice en el versículo 16: ¿y en qué conoceremos que hemos hallado gracia en tus ojos? Sino en que tú andes con nosotros. O sea,
No podemos decir tenemos a un Dios amoroso, a un Dios que es fiel, a un Dios que es sanador, pero que no le caemos bien. O sea, no podemos estar lejos de Dios. Si somos su pueblo, tenemos que estar con Él. Él tiene que estar con nosotros. Por eso Moisés le decía, o sea, yo he hallado gracia en tus ojos, pero resulta que no quieres estar conmigo. Resulta que no quieres más convivir con tu pueblo. Entonces, no tiene sentido esto. No tiene sentido que digamos que tenemos un Dios poderoso, pero resulta que ese Dios ya no quiere tener tratos con nosotros. Entonces, Moisés insistía, Señor, si hay algo que no estamos haciendo bien, revélanos, Señor, tu palabra, revélanos tu conocimiento. Queremos saber más de ti, queremos aprender más de ti, queremos profundizar en tu conocimiento. Yo creo que Moisés es un claro ejemplo de lo que nosotros como líderes, como guías espirituales, tenemos que estar haciendo. Porque la gente está necesitada de Dios, pero si nosotros no conocemos a Dios, al menos en la medida que nos sea posible, si no conocemos a Dios y no tratamos de profundizar en las cosas de Dios, vamos a estar transmitiendo un mensaje adulterado a la iglesia. Para ir terminando, quiero decir que tenemos que estar bien en claro, bien entendido, que el conocimiento de Dios es fundamental, es necesario. Ahora, el conocimiento de Dios trae a nosotros guía, trae a nosotros dirección, nos impide y nos rescata de estar hablando un mensaje que Dios no quiere que demos. O sea, no podemos estar hablando un mensaje que proviene de nuestra mente, tenemos que hablar un mensaje que proviene directamente de Dios. Y para hablar un mensaje que proviene de Dios necesitamos conocerle más a Él. Necesitamos profundizar más en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su rostro. Entonces Él nos va a revelar. Como les decía, uno de los pasos más esenciales para nosotros profundizar en las cosas de Dios es su palabra. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios, y es a través de su palabra que nos va a revelar de su conocimiento, porque Dios quiere que nos vaya bien. Yo siempre le digo a la iglesia, mis hermanos, la ley de Dios no es porque Él quiera tenernos hostigándonos o quiera tenernos aprisionados, angustiados. No, la ley y los principios de Dios no son para que traigan a nosotros opresión. La ley de Dios es para que nos vaya bien. La ley de Dios es para que tengamos una vida bendecida, una vida con la mayor felicidad posible. Dice Juan, la carta de Juan, que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Por qué no son gravosos? Porque yo siempre me pongo a pensar, bueno, pues uno de los mandamientos de Dios es no matar. O sea, ¿a quién de nosotros nos cuesta tanto trabajo no matar? O sea, ¿cuántos de nosotros nos despertamos un día y decimos, es que no puedo con esta lucha porque quiero matar a gente? O sea, realmente no es algo que no sea gravoso. El no matar no es algo difícil. Y nos damos cuenta que los mandamientos de Dios, que Él los principios que Él ha establecido, las leyes que Él ha establecido son buenas, son cosas que ayudan a que podamos tener una sana convivencia entre los individuos. Eso es lo que Dios estableció en el pueblo de Israel, porque imagínense, iban millones o miles de personas, cientos de miles de personas transitando por el desierto, y Dios tuvo que establecer leyes. Número uno, para diferenciar a Israel de las demás naciones, pero también para ayudarlos a que subsistieran entre sí. Y hubo tantas leyes de cuando alguien hería de muerte a otra persona, qué es lo que se tenía que hacer, se hicieron ciudades de refugio, hubo leyes sanitarias, etcétera. En fin, tantas cosas que hubo, pero Dios no las hizo porque quería afectar al humano, sino al contrario, le quería ayudar, quería que ellos pudieran subsistir y durar más tiempo y que tuvieran una vida sana. Entonces, cuando nosotros profundizamos en el conocimiento de Dios, nos damos cuenta de que Dios no quiere el mal para la gente.
No solamente es decir, es que de tal manera amó Dios al mundo y que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también tenemos que entender que Dios es muy sabio. Él es omnisciente y lo que hace, lo hace por el bien de nosotros, principalmente porque nos ama y también porque sabe lo que nos conviene. Entonces, pues yo quiero cerrar en este tiempo de esta manera, haciendo énfasis a que así como Moisés, que es un gran ejemplo de liderazgo, él, aunque tenía mucha preparación, él dijo, de nada me sirve esto, necesito de Dios, necesito que Dios me revele su palabra, necesito que Él me diga cuál es la línea que tengo que seguir, y Él se sometió. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, profundizar en el conocimiento de Dios. Cuando profundizamos en su conocimiento, tenemos algo bueno que transmitir, algo de parte de Dios, algo de parte de su Espíritu Santo que debemos transmitir a la iglesia. Entonces, gracias por su tiempo, por haberme escuchado en esta exposición. Dios les bendiga y estamos en contacto. Hasta luego, compañeros.